Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Tricia Herrera, soy directora del área de salud de EPLOC, Estrategias Públicas Locales. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde de viernes en el webinar Agenda Post-COVID convocado por EPLOC. Estamos en la última de 3 mesas en las que legisladoras y legisladores han abordado buena parte de la agenda económica y política que veremos en los próximos meses. El día de hoy dedicaremos este espacio al tema de salud, no solo porque es el tema que hoy domina la agenda pública, sino porque es un tema fundamental para el desarrollo del país. A nombre de EPLOC y mío propio, agradezco enormemente la presencia y participación de nuestros invitados del día de hoy. Senadora y diputados ampliamente reconocidos por su labor legislativa, quienes participan en diversas comisiones del Congreso y con trayectorias largas en sí mismas en las que no me detendré en esta ocasión, pero sí me quiero permitir resaltar solamente algunos de sus cargos actuales dentro del Congreso para presentarlos. Tenemos el día de hoy a la senadora Claudia Anaya. Ella es secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Hacienda y también de Economía por parte del PRI y es originaria del estado de Zacatecas. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nos acompaña el diputado Manuel Valdenebro Arredondo. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como integrante de las comisiones de Salud y de Seguridad Social por el partido Encuentro Social y él pertenece al estado de Sonora. Bienvenido. Gracias por estar esta tarde, diputado. Y nos acompaña también el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como de Seguridad Social, por el Partido Acción Nacional, oriundo de Guanajuato. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Gracias a los tres por su presencia y participación. Brevemente poner este contexto, queremos escucharlos a ustedes. Estamos viviendo un momento que quedará grabado sin duda alguna en la historia del mundo. Una pandemia que ha venido a simbrar gobiernos, sociedades, a las personas, en lo familiar, en lo individual, en el colectivo. En México esto no ha sido la excepción y bueno, como todos sabemos, pues desde el 28 de febrero, fecha en que se registró oficialmente el primer caso de COVID en México, vivimos en un estado permanente de cambio y adaptación. El impacto de la pandemia ha hecho que los ojos de todo el país estén volcados sobre la salud. Un tema que desafortunadamente y hasta hace unos meses no ocupaba muchos espacios en medios ni en la agenda pública, a pesar de ser un derecho humano, un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y aspecto fundamental para el desarrollo y bienestar de todas las personas. Hoy, la COVID-19 ha puesto a la salud al centro de la conversación pública. Y sabemos muy bien que toda crisis presenta oportunidades y me parece, lo discutiremos, que la oportunidad hoy es que canalicemos el análisis y el debate público hacia las necesidades del Sistema Nacional de Salud y el papel que el Poder Legislativo tiene para impulsar políticas que realmente garanticen el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una atención de calidad para su salud. Y bueno, más allá de analizar lo que hasta hoy se ha hecho en materia de salud, el abordaje que se ha hecho con COVID-19, el objetivo de esta mesa es centrarnos en qué viene. Nos interesa muchísimo escuchar de ustedes qué viene, a qué nos enfrentamos en un escenario de lo que ahora se llama una nueva normalidad. Sin más preámbulo, ya para entrar directamente en materia, solamente explico para ustedes y nuestro público brevemente la dinámica que seguiremos. Haremos 4 rondas de preguntas en las que cada uno tendrá hasta 5 minutos para responder. Las primeras 2 preguntas las hemos ya conversado previamente y las últimas 2 serán preguntas que tomaremos del público que amablemente nos acompaña y que de hecho ya han desde su registro empezado a enviar preguntas puntuales para ustedes. Las participaciones van a ser en orden alfabético, lo vamos a ir recorriendo para que cada participante pueda iniciar y concluir por lo menos una ronda. Entonces, la primera pregunta para empezar a escucharlos y iniciar este diálogo es que
Pues como ya lo comentamos, la coyuntura COVID-19 ha hecho evidente, tanto en México como en el mundo, diversos aspectos en los sistemas de salud que han sido desatendidos y que requieren atención inmediata, como pues la infraestructura en servicios de salud, reservas estratégicas de medicamentos, mejoras en sistemas de información, vigilancia epidemiológica, entre muchos otros, y obviamente los recursos humanos relacionados con todo esto. Además de estos que he mencionado, ¿qué otros aspectos relacionados con la salud consideran ustedes que han sido evidenciados en México y que deberán atenderse desde el ámbito legislativo en los siguientes meses? En esta primera ronda le pido, senadora Claudia Naya, si podemos iniciar con usted, por favor, hasta por 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que lo que más se ha visto evidenciado en México es una desorganización derivada de que nosotros veníamos desde 2004 transitando con un modelo que se llamaba Seguro Popular, en el que las entidades federativas llevaban la rienda o administración de la atención en salud en cada una de las entidades federativas y los municipios. Justo a finales del 2019, cambiamos precisamente ese modelo para centralizar la atención de la salud con la reforma del INSABI, y justo en eso estaban en enero firmando o no, porque también fue, digámoslo así, a libre disposición de los gobernadores, de si se adherían o no al nuevo modelo de salud, o si con sus recursos propios o con lo que les llegaba de FASA y de Ramo 12, ellos se dedicaban a dar la atención propia. Entonces, precisamente en eso se estaba en el mes de enero. Cuando nos lleva esta pandemia, ya muchos estados estaban en la transición de la entrega-recepción de todo lo que es el personal administrativo, el personal médico, las instalaciones, el modelo en sí. Y pues bueno, viene esta pandemia que efectivamente no nos tenía preparados, porque en realidad ningún sistema de salud está preparado para que toda la población se enferme al mismo tiempo, o que la gran mayoría de la población se enferme al mismo tiempo. Además puede hacer, en esta ocasión se necesitan respiradores, neumólogos y especialistas en ese tema, pero pues podría haber sido una pandemia de otra naturaleza y estaríamos requiriendo entonces pues especialistas tal vez del corazón, en fin, o sea, ningún sistema iba a estar preparado para algo tan específico como lo que está requiriendo el COVID. Pero bueno, fuera de ello, teníamos un gran fondo, que era el Fondo del Seguro Popular, que tenía más de 60,000 millones de pesos, que con la nueva reforma al INSABI se le iban a tomar 40,000 millones de pesos e iban a dejar solamente 22,000 millones de pesos para poder atender pues las enfermedades catastróficas que regularmente la población no tiene para atender, como son los cánceres, por ejemplo. Y ahora con lo del Seguro Popular, pues, y el cambio que hubo en INSABI más la pandemia, pues resulta que el recurso se va vaciando y no sabemos, no queda claridad si el dinero se está utilizando en equipamientos, si el dinero se está utilizando en insumos, si el dinero se está utilizando. Solo sabemos que los fondos, no solamente los de salud, sino todos los fideicomisos públicos van a ser utilizados, y no queda claridad y certeza, porque además de la contraparte son los médicos en todos los estados quejándose de que no tienen el equipo, de que no tienen los respiradores, de que no hay suficiencia de camas. Entonces ahí están los dos contrastes, ¿no? El dinero que estaba, y un modelo organizacional que estaba fusionándose y cambiando a otro, y ahora, y por el otro lado, la queja del personal de la salud respecto a que no tienen las garantías para cumplir con su trabajo. Creo que esa es la parte que más nos ha costado trabajo como país. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Diputado Manuel Valdenebro, por favor, hasta por 5 minutos. Su micrófono, por favor, diputado. Gracias. No. Listo. Gracias. Gracias. Sí. Muy buenas tardes, licenciada. Un placer saludar a nuestros amigos. Jaime, muy buena tarde, y a nuestra amiga senadora. Bien,
el sistema de salud, como dicen, pues ha sido rebasado en todo el país, definitivamente. Y yo escucho voces donde me dicen que estamos recibiendo y atendiendo. Pero bueno, lo dijo claramente la senadora, no estamos preparados a nivel mundial, no nada más en nuestro país. Y bueno, la OMS se manifiesta donde dice que tenemos 13 puntos muy importantes por resolver y vamos a ubicarnos en nuestro país, pues definitivamente yo me quedaría con la atención médica justa, que fuese para todos, la ampliación del acceso a los medicamentos y bueno, asegurar alimentos saludables para todo el país, a toda la gente. Eso nos va a hablar de que podamos vivir y desarrollarnos mejor, independientemente de cuáles son las causales y las patologías que venimos sufriendo en nuestro país, hablando de obesidad, hipertensión y las enfermedades crónico-degenerativas. Pero hoy por hoy me queda claro, como lo dice la senadora, estamos en una transición del Seguro Popular hacia el INSABI. Bueno, hubo muchas opiniones en la Cámara, quienes estábamos de acuerdo en unos puntos, quienes estábamos de desacuerdo en otros. Lo que sí es que en nuestro país, la falta de infraestructura, la falta de personal, la falta del presupuesto para atender el tema de salud de nuestro país no es propiamente de este año y en esta pandemia. Tenemos años quedándonos atrás. Y también desde aquí en este momento quiero mandar una felicitación a quienes han tenido la oportunidad de tomar decisiones antes de este gobierno. ¿Cuál es la felicitación para el equipo de salud en este país? Que nuestro promedio de vida, vaya pues que está en la pelea y el 75 años, a la par de muchos otros países que tienen muchísimo más presupuesto que el que este país le asigna a la salud. ¿Qué significa eso? Que el sistema de salud, el personal de salud ha hecho la tarea. Bueno, podríamos decirse en algunas partes prácticamente con las puras uñas, con tela adhesiva, como decimos en los hospitales, pero bueno, se ha dado calidad de vida en este país que tenemos un promedio de 75 años. Más sin embargo, nos hemos quedado atrasados en infraestructura, las plantillas de personal en los hospitales. Me queda claro que falta personal y falta capacitación y todo esto. Bueno, en esta situación y en esta administración se transita hacia el INSABI buscando una mejor forma de mayor justicia para que la salud llegue a todos. Me queda claro que el Seguro Popular fue creado en un tiempo que yo lo voy a decir en términos generales. Antes, cuando un habitante de nuestro país tiene seguridad social, iba al Seguro Social, iba al ISSSTE, iba a Pemex, o depende de la dependencia que trabajase, ¿no? Y quien no iba al Hospital Civil, bueno, fue creado el Seguro Popular y la gente fue atendida pues dentro de los hospitales de salud, lo que antes llamaba la gente el Hospital Civil. Bueno, desde ahí se empezó a manejar recursos como una bolsa aparte para atender la salud independientemente de lo que tenía la Secretaría de Salud, como es el seguro que nosotros mandamos en el Seguro Social, que ahorita es el Seguro Oportunidades en su tiempo, pero no es con las cuotas obrero-patronales. Bueno, nosotros hay quien desde una parte dice, bueno, ahora ya sabes quiénes están ahí, que antes eran los que no estaban en el sector de seguridad social. Pero bueno, hubo mucha gente que hizo mal uso de esos recursos. Los gobernadores tenían la bolsa para atender a esos pacientes. Yo tengo 500,000 derechohabientes, tengo 1,000,000, tengo 800, y ese recurso lo mandaban. Tristemente hay gente que hizo mal uso de dinero y la corrupción apareció en ese recurso, fue utilizado para otras cosas. ¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, es un dinero público, pues vayan por ellos y sanciónenlos. Y del Seguro Popular lo que está bien, pues que continuase. Bueno, al final del día se dio la reforma y estábamos en el INSABI y nos agarró esa transición. La realidad es que pone de manifiesto las carencias en el sistema de salud de nuestro país y no propiamente por la misma transición. Claro que ese fondo de contingencia que teníamos en las enfermedades, pues hay que buscar dónde está, no está perdido, si bien ahorita no hemos visto cómo está, pero tienen que dar cuentas y hacia dónde se está yendo. Pero la realidad es que nos puso de manifiesto que nuestro sistema de salud y quienes hemos estado dentro de los hospitales, yo tengo 30 años de servicio en el sector salud, y desde que yo me acuerdo, desde que iba a prácticas, desde que fue interno, carecían de material de trabajo dentro de los hospitales y faltaban médicos, y faltaban enfermeras, y faltaban intendentes. Eso siempre lo hemos dicho, los trabajadores. Y yo siempre he dicho, es que está quebrado el Seguro Social, está quebrado el sector salud. Bueno, está quebrado, yo he dicho, pero los trabajadores nunca lo hemos administrado. Lo han administrado desde el gobierno. Hoy me toca estar en la responsabilidad en la toma de decisiones en un congreso, pero las carencias en los hospitales siguen presentes.
Hoy con la pandemia hizo que todo el mundo volteara al Seguro Social, volteara al ISSSTE, volteara a Salubridad, pero las carencias hace mucho que están ahí. Digo, equipos obsoletos y dentro de los hospitales de primer nivel hasta el tercero, vas a tirar ahí equipos que tienen 30 años, 50 años funcionando, o sea, que ya no deberían estar ahí, pero ahí están sacándoles la última gota de servicio a ese equipo. Bueno, simplemente no se puso de manifiesto, sino que todos volteamos a ver algo que estábamos gritando desde hace décadas. Okay. Y en el presupuesto que miramos, pues el presupuesto prácticamente es el mismo. No podemos transitar mientras no le pongamos más presupuesto y una adecuada administración. De acuerdo. Muchas gracias, diputado. Muy interesante. Y ahora le daría la palabra al diputado Ramírez Barba. Por favor, diputado, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Primero agradeciendo la invitación de EBLOC, la moderadora Patricia. Senadora Claudia, un placer saludarle. Igualmente, querido amigo doctor Manuel Valdenebro, me da mucho gusto estar en esta mesa y más con una personalidad como en particular el doctor Valdenebro, quien además de ser médico, ha sido un profesional defensor de los trabajadores. Y uno de los retos que creo que va a ser el nuevo desafío del sistema de salud es cómo podemos evaluar de manera correcta como mexicanos las remuneraciones de todas aquellas personas que están en la primera línea de defensa. Hoy lo vemos con más de 300 médicos y enfermeras, odontólogos que han fallecido por el COVID. Y aquí creo que tendrá mucho que decir el doctor Valdenebro, te podrá platicar mucho de su visión. Yo creo que el COVID-19 vino a poner a la salud en el lugar donde debía estar. Yo creo que el desafío que hoy tenemos, donde la salud ya se ve como un principal tema económico, si no va a haber mejor la economía, mientras no se mejore la salud, pues puso de evidencia en el mundo, y México no fue la excepción, de que los recursos asignados a salud eran inferiores, de que el país no estaba muy preparado para una pandemia de este tipo. Pero además nos tomó a todo el mundo con cada quien pensando en sus temas. Yo creo que uno de cada tema que se vio en el país vino a reflejarse en cómo nos estamos manejando ahora. 3 temas me parece clave tocar. Uno es cuáles son los desafíos de todas aquellas cosas que traíamos arrastrando y que han sido tocadas ya por la senadora Naya y por el diputado Manuel, antes del COVID. Antes del COVID teníamos otra nueva transformación del sistema de salud que podríamos debatir si tiene pros o contras, pero la agenda está pendiente. Todavía, apenas recién el 8 de mayo, se publicó en la Constitución, en el mismo artículo que se publicó en 1983, este mecanismo de la nueva transformación pensando en un sistema de bienestar. Pues tendríamos que empezar a trabajar en serio para saber este sistema de bienestar, cómo se transforma en salud pública, cómo se transforma en papel de rectoría, cómo se transforma en articulación con el resto de las instituciones y cómo podemos aprovechar todo el sector público junto con el sector privado y el sector social para mejorar la salud de los mexicanos. Ese debate será amplio, creo que tendrá que ser mucho más abierto que como ha sido ahora y quizás sí, sin la soberbia con la que se ha manejado, para poder discutir de manera seria cuáles son los retos que tendríamos para establecer un sistema de salud que nos provea, como dice el diputado Valdenebro, de aquí en adelante, si tenemos 75 años, ¿cuánto nos falta para llegar a 83? El primer reto que tendríamos que hacer de manera inmediata, y por inmediato me refiero a lo posible y ya, es que el propio gobierno federal, que no ha presentado después del Plan Nacional de Desarrollo los siguientes documentos estratégicos para saber a dónde vamos, nos pudiera presentar, por ejemplo, el Plan Sectorial de Salud, el Plan Nacional de Salud, los planes especiales, porque pareciera ser que esa visión de corto plazo antes del COVID se estaba dando por ocurrencias, pensando que bastaba con soñar en hacer un programa gratuito que cubriera todo sin pensar en el tema presupuestal. Yo creo que los temas de COVID que traíamos arrastrando van a ser muy atingentes. El segundo tema que tendríamos que analizar es de los inmediatos cuáles. El Congreso está parado, los desafíos que tendríamos en el cuerpo legislativo iniciarían a partir de septiembre, a partir del día 8. Hace 2 días ya se presentaron los criterios de política económica, que vemos ya por primera ocasión un tema de pandemia puesto en unos criterios financieros, con poco espacio fiscal,
con criterio para adquirir deuda, y en esa deuda tendríamos que discutir mucho más la que se ha adquirido, si se va a dedicar o no a la salud o si se va a dedicar o no a la economía. Este reto de equilibrio entre en dónde poner el dinero para que mejore la salud de los mexicanos y mejore la economía de los mexicanos, que son dos retos que no son contrapuestos, tendrán que ser abordados también en los próximos días como reto, y el presupuesto de egresos del 2021 tendrá que estar orientado, y ahí firmo lo que dijo don Manuel, con una mayor inversión en infraestructura y que se endeude el país. Hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Y creo que este reto que va a haber de criterios y de financiamientos muy baratos para el futuro deben ser aprovechados para mejorar mucho más la infraestructura en salud que se ha visto bajar. Y en mi próxima participación de 5 minutos platicaré del resto de los retos que tenemos que prepararnos para las próximas pandemias. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputados y senadora. Pues veo una coincidencia en en los argumentos que han mencionado los tres, y es la importancia del tema del presupuesto, no solamente en tema de cantidad, sino en tema de planeación, y que efectivamente no es un tema nuevo, y es un tema que requiere y en el que seguramente, pues bueno, ustedes van a estar inmersos el próximo periodo legislativo. Y de aquí me voy justamente a la segunda pregunta, que tiene mucho que ver con esto que estamos comentando. Que efectivamente, pues bueno, previo a la pandemia de COVID-19, ya ustedes muy bien lo mencionaron, estábamos en la discusión, apenas en la adaptación, en entender hacia dónde van todos estos cambios estructurales del sistema de salud, que efectivamente pues están impactando en el presupuesto federal, pero también en el esquema de compras y distribución de medicamentos, en adquisición de vacunas, en la coordinación además entre la federación y los estados, entre otros aspectos que ustedes ya muy bien apuntaron. Y justamente con este contexto me gustaría escuchar su opinión hacia la definición de una nueva agenda legislativa en salud, no solamente, no solo el periodo que viene, sino un poco más ese y mediano plazo. ¿Qué temas consideran ustedes, además de los ya mencionados, que se quedaron invisibilizados por la llegada de COVID-19 a México y que son de urgente atención? Y también saber cuáles ven ustedes que son los riesgos de que dejemos de pasar más tiempo en atenderlos. Iniciaríamos esta ronda ahora con el diputado Manuel Valdenebro, por favor, diputado, 5 minutos. Gracias, licenciada. Bien, lo aclara y en la visión que nos dice nuestro compañero diputado Jaime, pues es que tenemos atrasos de todas partes, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y lo urgente es en la infraestructura que tenemos, yo dijera, el personal. Y en la pandemia lo estamos mirando. Estamos perdiendo personal en todas las instituciones, en la privada, pero pues digo, pues más en las instituciones, ¿no? ¿Qué significa? Y parte del INSABI fue un tema de discusión. Vaya pues, el sueldo de los trabajadores de la salud, sobre todo en la Secretaría de Salud, donde un químico está con 3,500 pesos. O sea, es un químico, es un profesional, le piden su documentación, título, cédula y todo, pero le pagan como técnico. De esos hay muchos contratos que se fueron hechos en las piernas y que tienen 5 años, 15 años, 8 años trabajando, y bueno, no tienen ni siquiera seguridad social, no están inscritos. Ellos deberían de acudir a un servicio al ISSSTE y no lo tienen. Bueno, parte del INSABI es que vamos a regularizar plazas y vamos a poner 60, 80 mil plazas más. Y si los que ya están, que tienes con la mitad del sueldo, y que ahorita en la pandemia no tienes cómo protegerlos, porque bien, él hizo el esfuerzo y el gobierno está haciendo el esfuerzo de llevar material de protección a los hospitales donde son COVID, donde tengan todo el equipo. Pero bueno, donde no los consideran de COVID, que tienen trato directo con los pacientes, esos no tienen protección y se nos están yendo. Se nos está yendo el personal que debería de atendernos a todos los que estamos enfermos. Si ahorita ocupamos neumólogos o intensivistas, los estamos perdiendo, los urgenciólogos, por falta de material de protección. Creo que eso es urgente ya ahorita y va a seguir en la siguiente. Es como, pues que las plantillas estén completas dentro de los hospitales. Yo sé que hay voces que decían que era discriminatorio el Seguro Popular porque no atendía a todas las enfermedades. Pues es que las enfermedades se atienden en base al presupuesto. Ahorita podemos decir, vamos a atender todo. Y qué bueno, vamos a atender todo, pero necesitamos el respaldo económico para poder atender eso. Bien, yo creo que en esa
inmediatez que tenemos a la vuelta de la esquina, porque de la pandemia no vamos a salir ahorita y no vamos a salir mañana. Va a seguir cayendo mexicanos y personal. Creo que eso es urgente y claro, llevar el medicamento de calidad, que no es sencillo. Vamos a ir a esas famosas licitaciones donde tienen que enclarecerse los monopolios que existen y bueno, salir a esa competencia clara de dónde podemos adquirir los medicamentos o los insumos más baratos para que estos realmente lleguen a los hospitales. Para mí eso es algo urgente que se tiene que atender, porque un personal que se siente desatendido, pues la mera verdad que tiene todo el amor del mundo por la profesión que decidió practicar, pero pues no se siente respaldado por nadie, se siente traicionado. Entonces, creo que ahorita en este tiempo de crisis es algo que tenemos que salir a rescatar inmediatamente, independientemente de la infraestructura, y hablar efectivamente. Siempre esto tendrá que ir de las manos de la planeación y las finanzas que respalden dichos planes. De acuerdo, muchísimas gracias, diputado. Le doy ahora la palabra al diputado Ramírez Barba, por favor, 5 minutos. Muchas gracias. Cuando hablábamos de que era una agenda post-COVID, yo mencionaba que lo inmediato es lo posible, lo que está en corto. ¿Cuándo terminará esta etapa de COVID? Cuando tengamos una vacuna. ¿Cuándo lo vamos a tener en México? Probablemente para el 2022. Hay estados como Guanajuato, por ejemplo, que ya se reservaron 1,000 millones de pesos y están haciendo compras de vacunas de las que apenas están produciendo para poderlas tener a la brevedad. Hoy ya en el mundo la vacuna para COVID está siendo adquirida en precompra por Estados Unidos, por China, por India, por Japón, por Inglaterra. Si uno analiza cuántos millones de vacunas llevan precompradas, pues hay que ponerse en la lista. Si de manera inmediata no hacemos una compra de estas vacunas que están potencialmente en desarrollo, la de AstraZeneca en Inglaterra, la de la Moderna en Estados Unidos, otras que están en China, pues vamos a llegar muy tarde y entonces México seguirá con el COVID por 2 o 3 años y con todo lo que puede significar en la etapa de la economía. Me parece claro que tendríamos que tener esa visión de que mientras no hay un tratamiento efectivo y no se ve un tratamiento químico efectivo, porque no ha habido uno solo nuevo para esta pandemia, creo que tendríamos que analizarlo. Y segundo, un mecanismo de información mucho más consistente que el que se ha tenido. Yo insisto que todas las políticas de gobierno parecieran estar correctas, pero me parece que todas desfasadas, de forma tal que no hubo planeación realmente para atacar esto como se debió haber hecho, con la concertación de las 32 entidades federativas, con la concertación de todas las instituciones, y hace falta un consejo estratégico diferente al que se está planteando, reformular desde la rectoría del propio Consejo de Salubridad General, que se ha visto avasallado, anulado para fines prácticos por un ejecutivo soberbio, y que tendríamos que pensar bien cómo manejarlo para adelante. Yo creo que en el caso de las pandemias no nos sorprende lo que puede ocurrir en el futuro, y si no tenemos este mecanismo para estar pensando cómo mejorarlo, va a ser complicado. Y digo esto porque si no hubiera tantos millones de viajes de aviones, quizás la epidemia de China se hubiera quedado allá. En 1990, por ejemplo, 1,000 millones de personas viajaban en avión, que se cuadruplicó a 4,200 millones de personas en 2018, pues una persona lleva y trae. De un 50% de gente urbana hace 30 años, hoy tenemos casi el 70% en las zonas urbanas, con lo que significa la sobrepoblación y el manejo del área. El tercer tema, el cambio climático, que está afectando a todos los aspectos de la existencia humana, acceso al agua, a los alimentos, temas de frío, temas de calor. Bueno, simplemente en México estamos viendo otra vez una incidencia sin precedentes del dengue, y cuando no hay una buena planeación para contratar el personal, para comprar los insecticidas, para el manejo social con la población, para disminuirlo, pues va a haber mucho más carga de la enfermedad. Un cuarto tema que provocará más pandemias es el mayor contacto humano-animal. Y ahí creo que las enfermedades zoonóticas también han sido muy prevalentes. En este caso, la asociación que se tiene en China con animales, como ha habido otras, valdría la pena también reconsiderar. Y por último, pues un tema que además no solamente es de salario, sino de escasez de trabajadores de la salud, que hemos visto en varias áreas. Así como hemos visto la falta de oncólogos, pediatras para atender niños con cáncer, hoy vemos la falta de programación adecuada para geriatras, vemos la falta de programación adecuada para otros profesionales, y Claudia Anaya puso el dedo en la llaga desde un principio. Ocupamos tener mejores profesionales y mejores distribuidos de todo tipo, y ahí la planeación de mediano plazo será básico. Otro reto que dio la salud ahora, que tiene que ver mucho,
es cómo metemos al que agrede a una persona en su propia casa. La cantidad de violencia intrafamiliar que se ha visto con esta pandemia nos da muestras de que la estructura familiar en nuestro país debe ser reconceptualizada y tenemos que trabajar muchísimo más para el tema de violencia de género y la inequidad en muchas de las áreas del gobierno. Yo sí creo, con toda sinceridad, que la desigualdad y la paridad económica tendrán que ser mucho mejor. En el tema de salud tenemos además el tema de las adicciones, tenemos además enfermedades raras todavía hoy no pagables, pero también tenemos en la etapa de ingresos un país que no está generando ingresos, que en los últimos 6 meses ha perdido más de 12 millones de empleos, gente que está decidiendo a dónde tiene que ir, si a trabajar o a morirse con la potencialidad del COVID, y yo creo que es un tema que tenemos que trabajar de manera más seria. Me parece un poco irresponsable este mecanismo de planeación en ocurrencias diciendo cuándo va a ser el pico y dando estos falsos sentimientos de seguridad. Yo le recomendaría a la gente que nos percibe en este medio que sigan quedándose en casa si así pueden, y hay que estar más al pendiente de cómo podemos hacerlo con los grupos de riesgo mientras tenemos una vacuna. Gente con diabetes, gente con hipertensión y gente con las defensas bajas. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Pues una vasta agenda legislativa. Le agradezco su intervención. Senadora Claudia Naya, por favor, por 5 minutos. Muchas gracias. Yo creo que lo que nos quedó pendiente en la agenda legislativa es darle seguimiento a la implementación de la ley. La utopía del INSABI se nos estrelló en la cara de una manera terrible desde el mes de enero y febrero, cuando todavía no llegaba la pandemia. Anteriormente, efectivamente, con el catálogo Cauces uno tenía asegurado determinado cuadro básico de medicamentos y de operaciones, pero estaban garantizadas. Además, a través de las cuotas de recuperación que se pedían, el dinero se iba a patrimonio de la beneficencia pública, y si determinada operación no estaba cubierta por el catálogo o por el fondo del Seguro Popular, con el dinero que había en patrimonio se le daba a la gente el apoyo económico para que la operación pudiera realizarse. En enero y febrero, cuando empezamos con la transición, porque hay que decir que Zacatecas fue uno de los estados que por su tamaño, el personal médico que tiene, en fin, por la situación administrativa que estaba regularmente sana, fue uno de los primeros estados que empezó en transición. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como ya no se podían cobrar cuotas de recuperación, pues, aunque la ley diga que todo va a ser gratuito, lo cierto es que tampoco no hay más dinero, porque tú no le puedes poner a la ley que ya no vas a atender solamente unas cosas, sino que vas a atender todas, pero no reflejas eso en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces pretendes que con el mismo dinero que con el que antes atendías solo algunas cosas, hoy día se atiendan todas. Empezó a suceder que a la gente pues no le estaban operando porque no estaba el dinero para comprar el insumo para su operación. Y empezaron a postergarse operaciones. Ahora entra lo de la pandemia y a toda la gente la mandaron a su casa porque todo se convirtió en un modelo preferencial de atención al COVID. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas consultas y cirugías postergadas? Porque si estamos hablando de que la vacuna la vamos a tener en año y medio y a la gente la vamos a seguir dándole prioridad de atención para el tema de COVID, ¿qué pasa con todos los trasplantes renales? ¿Qué pasa con todas las cirugías de columna, con todos los cirugías de corazón, en fin, con todo el resto de padecimientos que no son COVID, que hoy día va la gente a los hospitales y les dicen, pues regrésate y ven más adelante que termine lo de la pandemia? Entonces, ahí tenemos un gran reto que más que legislativo me parece organizacional, porque si no, pues vamos a salvarle la vida a los que se enfermen de COVID, pero vamos a permitir que muera el resto. El tema también es el abasto de los medicamentos. Con el mismo dinero, reitero, y yo creo que también es un problema de administración, porque años anteriores, aunque efectivamente el sistema tenía sus fallas y sus debilidades, no habíamos visto a las mujeres con cáncer manifestándose porque no está su medicamento, no habíamos visto a los niños de cáncer manifestándose porque no está su medicamento, y esto es porque son sectores que están organizados de alguna u otra manera porque tienen en común una enfermedad que los ha mantenido unidos durante muchos años. Pero imagínate al rato que empiece a manifestarse toda la gente que tiene postergada su operación de columna o de algún otro padecimiento, pues vamos a tener también a una gran parte de la población del país exigiendo esta atención médica. Entonces, creo que sí son tiempos en el que el presupuesto público debe de priorizarse para la atención a los temas de la salud, porque son los temas que hoy día nos merecen y que hoy día además causan un impacto directo en la economía. Yo francamente no coincido con que el recurso que tiene el país o lo que se está pidiendo prestado
se utilice para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía y para la refinería de Dos Bocas, cuando no tenemos medicamento, cuando no tenemos insumos, cuando no tenemos protegido al personal de la salud. Entonces, ese es el tema legislativo, pero es más un tema de la Cámara de Diputados porque ya les viene encima el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y ahí es donde se tiene que ver reflejada toda la necesidad del país y cuáles son las prioridades de los políticos de este país para con las personas. No es un tema del Senado, pero creo que ahí está pues la solución, o creo que ahí está parte de la solución del gran problema que tenemos. Muchas gracias, senadora. Muy relevante lo que dice. Me gustaría nada más resaltar de los comentarios que ustedes tres han hecho, que nuevamente, como comentaba el diputado Valdenebro, pues tema fundamental, el personal de salud, ¿no? Cómo eso se ha evidenciado y cómo requiere atención inmediata. Diputado Ramírez Barba, de todos los temas que nos dio, me gustaría resaltar nuevamente reserva estratégica para compra de vacuna y mejora en los sistemas de información. Y lo que comentaba usted, senadora, muy relevante también, sin duda alguna, el tema presupuestal, que de hecho los tres comentarios vuelcan en un tema nuevamente de qué viene con el presupuesto de egresos y cómo se va a estar distribuyendo. Y en ese sentido coincide mucho con los comentarios que estamos recibiendo de la gente preguntando algunas cosas relacionadas justamente de dónde va a salir este dinero que se necesita, ¿no? Y en ese sentido me gustaría aquí englobar algunos de los comentarios en la siguiente pregunta, que va muy de cara al paquete económico 2021. En breve, pues bueno, como ya bien lo dijo la senadora, va a llegar y tendrán que volcarse en este análisis. Nos está preguntando la gente sobre el tema de impuestos especiales, como un efecto recaudatorio, pero también como un tema extrafiscal. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente al tema de impuestos especiales sobre producciones y servicios, los famosos IEPS, con fines extrafiscales dirigidos a salud, como podría ser el caso de pues, lo que es tabaco, bebidas alcohólicas, alimentos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas? La pregunta va sobre cómo se puede garantizar o marcar que los recursos recaudados por estos IEPS realmente se destinen a programas de prevención o atención de padecimientos relacionados, como sucede en otros países y como es tan urgente hoy contar, como ya lo señalaba la senadora Anaya, con recursos dirigidos para atender todos los demás padecimientos que están, digamos, que se quedaron en el tintero. Vamos a empezar esta ronda con usted, diputado Ramírez Barba, por favor, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. La historia de la salud pública en el mundo se dio en esta nueva etapa con una bipolaridad. Una bipolaridad muy clara y muy filmada en las últimas épocas. Por un lado, el daño a la salud por mecanismos que producen adicción, así sea azúcar, así sea tabaco, o así sea otro tipo de factores como ahorita que está en la lucha del cannabis. Y luego se visibilizó como una fuente de ingreso los impuestos especiales a productos y servicios con la concepción de hacer un impuesto saludable. Y se decía que pagara impuestos aquel que provocaba el daño. Y que esos impuestos de preferencia fueran hacia la misma área. Pero el sistema fiscal en México no lo prevé así. Hasta ahorita los impuestos especiales que se han hecho para el tema de la salud, hablando específicamente de bebidas alcohólicas, de alcohol, de tabaco, tiene además un estímulo perverso. El primero de ellos es que no va para salud, o sea, no se utilizan en salud, forman parte del ingreso general de este país y se distribuye de manera curiosa, y digo perversa, porque aquel estado que consume más tabaco y más alcohol es el estado que recibe más dinero. Es decir, se comparte de manera proporcional por las fórmulas de coordinación, de manera proporcional al consumo que se tenga en ese estado. Entonces hay poca intencionalidad de los gobiernos estatales que a partir del 2008 perdieron la posibilidad de cobrar la tenencia y se disminuyó en promedio de 800 a 1,000 millones de pesos por estado, el empujar a que sus legisladores modificaran no solamente el impuesto, porque aumentarlo eso va a ser muy posible. Que tenga un efecto en la salud no se ha visto claro ninguno, ni siquiera el del tabaco.
porque a propuesta de incrementar el impuesto, a esa propuesta también se sigue vendiendo de manera baja, se sigue vendiendo en dosis unitarias, en el caso del tabaco, en el caso del alcohol se sigue vendiendo a menores de edad, y el dinero que se ha ido incrementando, en el caso del tabaco puntualmente, no cubre el gasto sanitario. Si la cantidad que se paga por año de IEPS es casi la mitad apenas de lo que se gasta en los enfermos o enfermedades que produce esto. Entonces, la verdad es que pensando en los impuestos saludables como un mecanismo de control de la salud, se da, en teoría, por cada 10% que se incrementa un impuesto, disminuye, en el caso del tabaco, que es el más conocido ahora, como el 4% de su consumo. Es decir, el efecto es muy pequeño. Y el dinero, no creo que haya un poder hoy en este país para que los gobernadores se amputen las manos de una fuente de dinero directa y que no tendrían por qué dedicarla para salud. Y teóricamente se podría decir, bueno, si va para distribución general, también podría ser dedicada a la salud. Forma parte de los argumentos, yo no creo que vaya por ahí. Recientemente hay otra propuesta de la diputada Medel en la Cámara, por ejemplo, para incrementar otra vez los impuestos. Me parece un despropósito, porque no queda claro cuál es la vía. O sea, la vía es aumentar el impuesto para realmente hacer la salud, porque si ese es el tema, la iniciativa tendría que estar en otro código, o sea, en la propia ley, para que la distribución de los impuestos generados por esta vía se dedique a salud, que dudo que pase, y por otro lado, insisto, porque hay entidades federativas que están ávidas de ese recurso, muy pocos les están quedando, y con la política fiscal que tiene ahorita la Cuarta Transformación, pues sería casi un suicidio para los estados quitarse ese impuesto. Ojalá que al aumentar un impuesto la gente deje de consumir esto, hablando de bebidas azucaradas, hablando de ahora con el famoso etiquetado, que va a tener un efecto en la salud pequeñísimo, pequeñísimo en la salud, mucho menos que inclusive que el impuesto, es mi pronóstico. Por algún lado tenemos que empezar. Si esto hubiera funcionado, llevamos 12 años sin que a través de esos impuestos disminuya la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión que estamos viendo los mexicanos. Entonces me parece ahorita que tenemos que pensar de otra manera de recuperar impuestos, como por ejemplo, que en el caso del alcohol más bien sea por gramaje y no por bebidas, como está haciendo actualmente. O sea, que por la cantidad de alcohol en gramos se cobre el impuesto y dice quizás se podrían recaudar alrededor de 16,000 millones de pesos más. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, diputado. Tiene usted la palabra, senadora Anaya, por favor, hasta por 5 minutos. Perdón, el micrófono. Miren, efectivamente se puede. La pregunta es si se puede hacer algo. Sí, sí se puede. Se le puede poner etiquetas a los JEPs para que tengan una orientación específica. Les pongo el ejemplo más claro. Existía en la ley de derechos un destino específico para todo el valor de extracción de metal que se estuviera extrayendo, valga la redundancia, en las diferentes entidades de la República y cada uno de los municipios, y después, según ese porcentaje del valor de la extracción del metal, se les devolvía ese recurso para la inversión. Se llamaba Fondo Minero y lo acaban de desaparecer en el pasado Ley de Ingresos de la Federación. El impuesto se va a seguir cobrando, pero ya todo se va a la Federación y la Federación lo va a administrar. De las cosas que las cosas se pueden hacer en la ley, y ese no es el problema. El problema es la visión centralista que tiene esta administración, en donde ellos quieren tener el control de todo el ingreso y el destino presupuestal. Entonces, ahí la tarea nuevamente va a la cancha de los diputados con su facultad constitucional exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y poner etiquetas específicas. Como el cobro de los JEPs está dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, sí sería una facultad compartida, el decir, te recaudo tanto, pero el destino sería tanto. Eso sí pasaría en ambas cámaras. Ahora, el país sí tiene dinero. Recordemos que lo proyectado para gasto en este año fue de más de 6 billones de pesos. Y también recordemos que en año y medio de esta administración se han pedido prestados más de 2 billones de pesos. En ese sentido, en porcentaje del PIB, esta administración ha endeudado 7 puntos porcentuales del PIB al país.
Esto es más de lo que ningún gobierno en su historia lo haya hecho. En la administración de Peña Nieto, que es la administración más reciente, se endeudó al país con un 6.5% en los 6 años. Hoy, en año y medio, y eso lo podemos verificar en los propios datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la tabla de los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, ahí se ve la proyección con la que terminan ellos este año de un crecimiento del 7% del PIB en porcentaje de la deuda. Es decir, no es solamente lo que recaudamos a través de los diferentes impuestos, derechos y aprovechamientos, sino también lo que se está solicitando como deuda pública, y el problema no es ese, o sea, dinero sí hay. Este es un tema de administración. ¿Cuáles son las prioridades del país y a dónde debemos de enfocar ese recurso? Y definitivamente, si estamos viendo que esta es una pandemia prolongada, que esta es una pandemia que no se le ve un fin próximo, creo que el destino de los recursos del país, ya sea lo que generamos de manera interna a través del cobro de impuestos y tributarios y no tributarios, sino también a través de los diferentes créditos que se están solicitando, debiera ser la prioridad la salud de los mexicanos. Y definitivamente pues no lo está haciendo, porque hemos hablado aquí de la carencia de equipo médico, de la falta de doctores, de la falta de camas, de la falta de protección. Bueno, pues también somos uno de los países del mundo que menos pruebas de COVID está haciendo para saber cuál es el diagnóstico real de la población con COVID en el país, para tomar medidas más específicas, más inteligentes, más adecuadas. Entonces, ¿se puede? Yo le contestaría a la persona que hace la pregunta, sí se puede. ¿Se logrará? Con la visión de la cuarta transformación no lo creo posible, pero creo que es una tarea de los diputados proponerlo, de los diputados y senadores, en el caso de la orientación específica de un impuesto especial que sí pasa por ambas cámaras, proponerlo, luchar por él, intentar dialogar con el grupo mayoritario y ojalá que lo logremos. Muchas gracias, senadora. Muy amable e interesante. Diputado Valdenebro, por favor, hasta por 5 minutos con este tema. Gracias. Gracias. Específicamente en cuanto a la pregunta de dicho impuesto, yo sí estoy de acuerdo, le digo de una forma personal, y soy un voto dentro del Congreso, en gravar las bebidas, el tabaco, pero obviamente no echarlo a la licuadora, como comentan mis compañeros legisladores, donde, bueno, pues ya lo utilizas para lo que definas. Al final es, ¿por qué? Porque quiero partir del hecho de que si yo decido fumar, es un hecho que me voy a convertir el día de mañana en un enfermo, probablemente con patologías que deriven del consumo del tabaco. Y voy a terminar haciendo uso del sector salud. Que dijeras, no, yo me voy a atender en la privada. Bueno, habrá miles de opiniones, pero al final, en términos generales, llegaríamos al sistema de salud. Entonces, si yo provoco o decidí fumar, bueno, pues tendré que pagar un impuesto por ello. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Si mi compañero Jaime, él no fuma, dice, ¿por qué me vienen en la carga con el que de un efecto secundario terminó en un hospital donde yo también estoy? No existe todo el medicamento, todos los médicos, porque están gastando mucho por aquel lado. Él decidió hacer eso, cóbrele un impuesto y condúzcanlo pues para poder satisfacer las necesidades que provoca lo que definitivamente va a terminar con una enfermedad relacionada con ese consumo de esa sustancia tóxica. Claro, es cierto, es medible y hemos visto que no ha disminuido grandemente el consumo de X bebidas o de tabacos o algo con las medidas cuando aumentas el impuesto. Pero aumentas el impuesto y ¿qué es lo que miro? Si hay quejas, obviamente, de los empresarios que se dedican al negocio de tales o cuales bebidas o tales o cuales tabaco. El que consume dice que sí, pero sigue comprando la cerveza a $1 o a 100. Y pues al final del día, cuando le suben $1 a la leche, todo el mundo nos ponemos de manifiesto gritando. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que sean grabados, pero que realmente, porque sí es factible hacerlo, conducirlo para los efectos secundarios que está provocando quien decidió en un momento dado consumir tales o cuales bebidas, ¿no? Asimismo, es obvio que en nuestro país, como teniendo los primeros lugares de obesidad, quien consuma los productos que obviamente nos van a provocar esas enfermedades, pues tiene que tener un impuesto, pero que sea conducido a la salud, no a otras cosas. Estoy de acuerdo y hablo de la solidaridad. Voy a poner un ejemplo en el Seguro Social. Hay estados en los cuales los patrones en ese estado o en esa delegación
sí pagan al Seguro Social sus cuotas y todo, y su recaudación es de las primeras del país. Más sin embargo, cuando hablamos de infraestructura hospitalaria, es lo mismo en un estado del centro, del norte o del sur, tratan de ir poniendo las mismas instalaciones, y los trabajadores de salud decimos, yo estoy de acuerdo que en tal estado van y te reclaman por el servicio o porque no hay un medicamento, porque no hubo la cirugía, e incluso su patrón ni siquiera ha pagado el Seguro Social. Imagínate cómo les reclaman donde sí pagan y tampoco hay, ¿verdad? Entonces, como que no es equitativo. Estoy de acuerdo que hay que ser solidarios, pero bueno, pues donde pagan, pues hay que tratar de atenderlos mejor, porque al final, pues todo el mundo dice, pues de todas maneras nos ve igual a todos. Yo creo que por ahí no debería de ser. Yo sí estaría de acuerdo en grabar y que sean conducidos esos impuestos para satisfacer, bueno, los problemas que va a, no satisfacer, sino solucionar los problemas que están provocando, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes tres por estas interesantes respuestas. Sin duda, un reto enorme, y como también apuntar esto que ya comentaban, tal vez no se trata solamente de no es una falta de recursos, sino una mejor administración y buscar mecanismos más eficientes para dirigir los recursos hacia donde tienen que irse. Y sin duda alguna, este tema de IEPS pues va a dar todavía para largo, también como una fuente, como ya lo decían también, de ingresos para los estados. Y justamente hablando de los estados, les quiero comentar que nos escribe mucha gente de distintos estados de la República, gente que se dedica a la salud pública, que están escuchando este mensaje que han ustedes dado también sobre la importancia de proteger al propio personal de salud y de visibilizar la labor heroica que realizan, y que ahora pues, la notamos, pero que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Solamente que ahora queda mucho más expuesto. En ese sentido, pues todo este personal dedicado a la salud, y que en la actual coyuntura pues son quienes están viviendo en la primera línea de atención y contención de COVID, pero también acá, como ya lo había dicho también la senadora, un tema que se quedó ahí pendiente, esta transición de Seguro Popular a INSABI, que también impacta esta nueva, digamos, centralización del sistema de salud y el reacomodo que están viviendo los estados en ese sentido. Me gustaría preguntarles y escucharlos ustedes como legisladores y originarios de 3 estados del país, Sonora, Zacatecas, Guanajuato. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes ven que de lo que requieren, digamos, en los estados a nivel estatal, que deben de ser escuchadas urgentemente y atendidas en el próximo periodo legislativo? Ya se comentaron algunas, sin embargo, me gustaría, y para exponerlo a la gente, estas necesidades de los estados que tienen que articularse en el Congreso Federal. Entonces, si podemos irnos por ahí en la siguiente pregunta, empezando con usted, senadora Anaya, por favor, hasta por 5 minutos. A ver, es que yo creo que en vez de pensar en seguir legislando, porque luego parece que el tema es cambiar la ley, no, yo creo que el tema es ver que la ley se implemente. Ya hicimos la modificación de Seguro Popular a INSABI, entonces ahora tenemos que garantizar que todo lo que dice esa carta de buenas intenciones se cumpla. Esto está estrechamente vinculado con el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, sí, el caso de Zacatecas. Zacatecas va a entregar o está entregando, me imagino que las cosas están suspendidas ahora en la parte administrativa con el tema de la pandemia, pero sí se va a entregar la administración de los servicios de salud a la Federación. Tendremos que verificar que las cosas, por lo menos, no bajen de la calidad que antes tenían. Y esto es que se tenga cubierto el cuadro básico de medicamentos. Esto es, aquí en Zacatecas no tenemos hospital de tercer nivel, pero tenemos un hospital de segundo nivel con servicios ampliados, mixto, digámoslo así, y tenemos que garantizar que las operaciones que aquí se hacían se sigan realizando, porque al no ser, este es un tema muy delicado para todos los estados que no tienen hospital de tercer nivel, y ya que la ley hablaba de cobertura total en primero y segundo nivel, pues vamos a hablar de una operación de corazón abierto, de un cateterismo, bueno, eso ya se considera tercer nivel. Aquí en Zacatecas ya teníamos los especialistas que lo realizaban, y les repito, con el fondo de
del patrimonio de la beneficencia pública se compraba el insumo y se hacía la operación. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en un futuro? Por ser un hospital de segundo nivel, ya no se van a permitir que se hagan las operaciones de tercer nivel, es decir, los servicios ampliados que anteriormente ya se hacían, y se va a tener que canalizar a los hospitales de tercer nivel, porque si es así, vamos a saturar a los estados que sí tienen tercer nivel o a los hospitales que son de tercer nivel, y vamos a seguir generando un cuello de botella. Entonces, creo que el tema ya no es tanto legislativo, porque esta reforma ya la hicimos. El tema es darle el seguimiento y verificar que se implemente de manera correcta toda esa carta de buenas intenciones que se aprobó en el Congreso de la Unión. De acuerdo. Muchísimas gracias, senadora. Diputado Valdenebro, por favor, para escuchar su opinión. Gracias. Sí, me queda claro, la ley ahí ya está y hay que cumplirla, y la obligación es de quienes somos gobierno cumplir con lo que está estipulado en la ley. Están en esa transición los estados. Claro, es preocupante lo que dice la senadora, dice tenemos que mandar a tercer nivel. Los tercer nivel no tienen la capacidad para recibir ese número de pacientes. Yo seguiré insistiendo. Está rebasado el Seguro Social, está rebasado el sector salud y está rebasado el ISSSTE en todas las latitudes de nuestro país. ¿Y cómo lo miramos? Si tú preguntas a quienes nos están viendo y escuchando, va a tener un familiar que fue a una institución de salud por una situación de cardiología y tiene 1 mes o 2 meses difiriendo ese procedimiento, el cateterismo y esto. Entonces, eso ha pasado, está pasando hoy, más retrasado por el tema del COVID, pero hace 4 meses durabas 3 meses esperando en el Seguro Social para ciertos procedimientos por la saturación que existe de esos servicios. Y obviamente que en esta transición se va a mirar que no es posible mandarlos todos al tercer nivel. Y cómo ha trabajado el sector salud de nuestro país por necesidad sentida. Si hay un hospital de segundo nivel en Zacatecas y ahí está un cirujano cardio porque él decidió no quedarse en la Ciudad de México y se fue a Zacatecas, entonces de repente también ya tienen ahí un anestesiólogo cardio y está, oye, aquí tenemos la bomba y empiezas a hacer procedimientos. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Y así han ido naciendo esos tercer nivel, entre comillas, en hospitales de segundo, por necesidades sentidas. Y luego nos vamos a caer donde la plantilla no es lo suficiente y empiezas a jalar una enfermera de pediatría, ya te la trajiste para acá, y aparecen servicios no registrados en el sector salud que se hagan en ese lugar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y nuestro país produce profesionales o egresan profesionales en todos los hospitales, en todas las latitudes del país, de calidad, tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social y en Salubridad. Y la mayoría de los especialistas salimos de las instituciones, son muy poquitos los que salen de la iniciativa privada. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si hay la capacidad en Zacatecas, le van a tener que soltar a Zacatecas el recurso para que ahí mismo lo hagas. Lo hemos vivido que tenemos años en el sector salud. Mandas un paciente a Guadalajara que dice, ¿para qué no lo mandaron? Fue 2 veces, gastó viáticos el familiar cuando un procedimiento que lo podías hacer en Tijuana. Entonces, ¿cómo es? Pues simplemente ir adecuando un hospital, aunque sea de segundo nivel, porque van apareciendo los diferentes servicios. Es como hoy con la insuficiencia renal, que bueno, nos pega durísimo. De repente ahí van todos los pacientes a cierta ciudad para dializarse. Nos hemos dado cuenta de que capacitas un personal y puede ser dializado allá en su ciudad, en el hospital, que aún no sea, vamos a decir, del nivel que debería estar, pero capacitas. Pero nada más lo que yo pido desde aquí, lo seguiré pidiendo desde la Cámara, es pon la plantilla adecuada. Personal capacitado siempre lo vas a encontrar y las instituciones ahí mismo los hacen. ¿Qué es lo que necesita? La infraestructura y el presupuesto. No con que decimos donde come uno, comen dos, no con que lo que hacen dos lo puede hacer uno. Eso no aplica en el tema de salud, ¿no? Yo creo que definitivamente los hospitales de tercer nivel no alcanzan en este país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sin duda un reto interesante ahí. Diputado Ramírez Barba, por favor, para cerrar esta ronda. Muchas gracias. Yo quisiera regresar un minuto al tema que mencionaba Manuel Valdenegro. ¿Cuál es la pregunta a contestar con los IEPS? O sea, ¿se pretende tener con ese impuesto más dinero para salud? No ha sido el tema. Yo como legislador hace 13 años metimos las iniciativas. Ha habido 17 iniciativas para modificar los IEPS y no se ha podido. O es aumentar el impuesto para con eso desestimular el consumo. Son dos visiones diferentes. Yo creo
que si estamos pensando en un sistema de salud nacional pagado con impuestos generales, en el cual me parece que es la mejor vía, estaría totalmente de acuerdo. Pero solamente aumentar por aumentar, sin tener visión clara de cuál puede ser el impacto de la ley, me parece que puede ser contraproducente. Si no tenemos clara la pregunta, es complicado hacer la ley y casi siempre pasa eso. En el segundo tema, obviamente, si se pensara en aumentar en IEPS, si queda claro para qué sería ese dinero, estaría bien. Y no podemos culpar hoy al que fuma cuando el Estado mexicano no lo cubrió y no lo cuidó. Es decir, si se va a pagar de manera individual, bueno, pues si el doctor Valdenegro y yo fumamos, hay que pagar una prima adicional de los impuestos que pagamos bajo este esquema. Pero hoy resulta que en la Constitución dice que es para todos y gratis. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, pues es el principal desestímulo y es uno de los graves problemas que tiene esta visión del INSABI, que aparte va a ser desalentadora para aquel trabajador que paga sus cuotas, pues mejor se va al otro y sin pagar va a recibir en teoría lo mismo, cosa que dudo, no lo voy a ver con vida en los próximos 10 años que vaya a ocurrir. O sea, esta ley es una ley que nació muerta porque no nació financieramente sostenible y podríamos ver los debates en el Congreso, que por cierto fueron pocos. Yo quisiera señalar ahora, para terminar mi alocución, 3 temas que me parecen harto relevantes. Salud no es atención médica. O sea, aquí se ha abordado solamente atención médica y salud son determinantes mucho más importantes, como decimos ahorita, con medio ambiente. Se ha perdido de vista la reforma constitucional del presidente Miguel de la Madrid para descentralizar los que eran los servicios claves de la Secretaría de Salud y Asistencia a los municipios. Estamos hablando de la salud municipal, estamos hablando de los otros actores que tienen que ver con la salud, como el agua potable, como la seguridad, como el alumbrado, como el manejo de rastros, el manejo de mercados. Y ahí, en el caso de las pandemias, tiene mucho que ver. 2.400 municipios hoy ignorados en todas las reformas que ha hablado el Ejecutivo. Es más, ni siquiera se habla del tema. Esta red nacional de municipios para la salud, estos mecanismos de movilidad, estos mecanismos de transporte, de poder hacer ejercicio en los locales, que tienen que ver con la salud de las personas, no con la atención médica. O sea, el sesgo que hoy se está teniendo de la 4T es pensar que solamente es atención médica al consumo. No, hombre, usted va a tener de todo en donde quiera y como quiera. Eso va a ser imposible. Entonces, tendríamos que volver a pensar hoy, fortalecer mucho más las redes municipales de atención a la salud y de atención a la salud, insisto, no atención médica, que por cierto están cada día más desmanteladas. A lo más pues, se apoya con algo en vacunación, a lo más un poco en salud. Salud municipal es clave. El segundo tiene que ver con cuál es el papel que juegan los estados y que viene muy siendo a tu pregunta. Bueno, hoy los estados que firmaron con el INSABI ya no juegan ningún papel. Ya no tienen ni dinero ni responsabilidad, salvo las que el gobernador firme con la federación para todos los conceptos, que son 37 de salubridad general, los ejecute el estado. ¿Cómo responsabiliza soy al gobernador para decirle, usted es el responsable de lo que pasa porque es autoridad sanitaria? A ver, Zacatecas, el gobernador firmó, no tiene INSABI, porque ya no maneja los hospitales de salud, nadie le hace caso, ni su secretario de salud le hace caso. Bueno, ni los de Morena, ahí vemos a Puebla quejándose. Entonces, no tiene el dinero de FASA, no tiene el dinero de Ramo 12, no tiene control del sistema de salud, no tiene control sanitario. En el IMSS ahí no hacen las pruebas de la pandemia, en el ISSSTE tampoco las hacen, Sedena y Marina no las hacen caso, Pemex tampoco. Pues ¿cómo se va a responsabilizar un gobernador de algo cuando no tiene ni el dinero ni la fuente? La regla de oro es que el que tiene el oro tiene la regla. Y hoy la federación, de esta manera tan centralizada, tiene el oro, tiene la regla y tiene las formas. Por eso es que no ha habido más pruebas y no las ha enviado a los estados. Por eso es que no hay planeación y no han llegado ni siquiera equipos de protección personal. Y el gobernador, por más que diga y haga, no puede ni siquiera recriminar para, en esta etapa de fortalecer la economía, hacerlo de manera inteligente. Que esto regreso a lo social implique el apoyo con pruebas específicas, con equipo de protección, porque no se diseñó el sistema, es un sistema hoy absolutamente centralizado. No ha habido un solo peso adicional a los gobiernos estatales a partir de la pandemia. Y por último, en este primer trimestre de enero a abril, ya con abril considerado, es impresionante que tenga salud un subejercicio, que el Seguro Social, doctor Valdenegro, tenga un subejercicio y que el ISSSTE tenga subejercicio de lo presupuestado, que fue muy poco. O sea, qué vergüenza. Entonces, esto es muy complicado y para los estados es mucho más complicado. Si no, pregúntenle a Barbosa, pregúntenle al gobernador de Baja California,
Pregúntele al gobernador de Michoacán. Ese es el reto. Tenemos que repensar no solamente la ley, sino las facultades que están dadas en la propia Ley General de Salud de concurrencia y con la seguridad social. Si hoy alguien ha quedado en deuda en la pandemia, ha sido el IMSS, ha sido el ISSSTE y ha sido Pemex. Pero ¿qué esperar de una institución que tan solo en un año le rebajaron 2,000 millones de pesos de presupuesto a Pemex y por eso tienen tantos contaminados en las plataformas? Y ahí que nos diga, don Manuel, ¿cómo le van a hacer para subir a la plataforma a gente que no sabe subirse a plataformas? Porque la mayoría está contaminado y muchos muertos, muchos más de los que debió haber habido. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Pues sí, lamentable y preocupante esta situación. Les quiero agradecer, digo, por los comentarios del público que he estado aquí revisando también mientras los escucho. Veo que que ha sido para ellos tan enriquecedor como para mí escucharlos esta tarde. Sin duda alguna, pues ya vimos que una parte es lo que corresponde a la fuerte tarea legislativa en materia de delinear el marco jurídico, pero no solo eso, sino ahora también como un poder legislativo vigilante de la operatividad y también de lo que viene por parte del Ejecutivo en esta implementación del nuevo sistema o la estructura nueva del sistema de salud. Vienen cosas interesantes en los próximos meses y pues confiamos en que todas las voces sean representadas a través del Congreso de la Unión y haya realmente buenos espacios para hacerse escuchar y debatir. Se nos ha ido ya un poco más de una hora. Me gustaría que nada más para cerrar esta interesante plática, quisiera pedirles un comentario breve de un par de minutos, algún mensaje que ustedes quieran compartir con la audiencia. Y en esta ronda final empezamos con usted, diputado Valdenebro, por favor. Gracias. Yo creo que al final, yo digo que no volteo a ver mi pasado, ni aunque sea exitoso, mucho menos si existen fracasos, ¿no? Y el día de mañana, pues hay que planearlo, las decisiones de hoy para tener un mejor mañana. El pasado es pasado y queremos ser parte de las soluciones, no parte de los problemas. Hay muchos problemas, bueno, pues hay que buscar soluciones. Y ahorita en esta situación tan tremenda que estamos viviendo en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, están las instituciones y escuchas a las autoridades sanitarias manifestar cómo vamos y todo. Pero quiero nada más aclararlo porque lo he dicho en otros foros. Hay otra estructura que va caminando en paralelo con las instituciones de salud, que son las organizaciones sindicales que tienen años de historia en nuestro país caminando a un lado de quienes toman decisiones en los institutos de salud, ya sea en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud o en el Seguro Social. Y ha habido un silencio absoluto. Trabajadores manifestándose en múltiples puntos del país, diciendo no tengo este material, no tenemos el personal, no tenemos esto, no tenemos aquellos, y yo sigo escuchando nada más a ellos. Y quienes dicen que los representan no los escucho por ninguna parte. Y dentro de esas estructuras sindicales hay gente que tiene 30 o 40 años caminando en las tomas de decisiones, aún en los cambios de gobierno, hablando de los ejercicios seccionales de quienes toman decisiones en este país. Esas estructuras sindicales siguen ahí. Ahora sí que les ha tocado trabajar con rojos, con amarillos, hoy con Morena. Bueno, no los escucho. Hay un silencio que yo digo de contubernio. Y al trabajador del sector salud, pues lo dejan solo. Y pues obviamente que hace lo que puede. Y quienes se enfermaron en las primeras fases, ya se recuperaron y vuelven a la trinchera. Significa que realmente están comprometidos en lo que ellos decidieron practicar, que es la medicina. Y hablo de los administrativos, de los de limpieza, todos. O sea, sí le tienen el amor a la camiseta. Y cuando iniciamos esta tarde, yo decía que bien o mal, con los recursos que ha tenido, el personal de salud de este país ha hecho la tarea. Hoy hago el llamado, pues para que los escuchemos. Si alguien tiene experiencia de cómo salir adelante, pues son los que trabajan en la medicina. Y no volteen a ver a este servidor. Ahí hay muchísimos dentro de los hospitales que tienen toda su vida. Epidemiólogos que realmente tienen toda su vida trabajando en esto. No nos manejemos con decisiones políticas nada más. Manejemos con decisiones científicas para poder conducir a los políticos. Quien toma decisiones políticas, su éxito está rodearse del mejor equipo de acuerdo a las especialidades que necesite para tomar decisiones.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Y bueno, comentarle que también le han dejado aquí, les haremos llegar los comentarios de la gente que desafortunadamente no nos da el tiempo en la vida para pasarlos, pero comentarios muy positivos por su labor y por el empuje que ha dado al personal de salud allá en Sonora, en Tijuana y demás. Entonces, felicidades y muchas gracias también por eso. Diputado Ramírez Barba, por favor, 2 minutos para su comentario final. Nada más felicitarme de haber estado con Claudia, con Manuel y contigo, Tricia, en este seminario. Decía la gente que en una pandemia se necesita el esfuerzo de todos, se necesita un gran diálogo entre todos. En el grupo que yo milito, en el Partido Acción Nacional, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a apoyar al Ejecutivo, a todos los ejecutivos estatales y obviamente a la ciudadanía. Pero no puede haber gran diálogo nacional sin la ciudadanía participando. Creo que en el reto del sistema de salud, de un desafío, está pendiente todavía poder unir en este mecanismo sin descalificaciones a un sector que es el sector privado de asistencia social, que aportan con el bolsillo de los mexicanos un poco más del 50% para este año del gasto total en la población. Si el presupuesto de salud, las instituciones públicas, es de 560,000 millones de pesos, el gasto privado, el gasto de bolsillo, el gasto con el que participan médicos, enfermeras, químicos, nutriólogos, es un poco más de 600,000 millones de pesos. Ese pareciera estar ignorado. El fondo presupuestal para este año, aprobado por Morena y sus compañeros, fue de 2.4 puntos del PIB, el más bajo de la historia de los últimos 15 años. Entonces no se puede decir que tú quieres hacer un cambio cuando no lo estás haciendo. No estamos votando y apoyamos. Manuel sabe muy bien que hemos hecho las reservas para lograr mayor presupuesto. Estamos propositivos al diálogo, pero cuando ya hay una línea ideológica marcada, eso es muy complicado. Se ocupa mucho más de la participación social y los invitamos a que participen más y que conozcan cuál es el derrotero que tiene México. E insisto, sin la visión sectorial, sin la visión de la economía, la salud puede quedar a la deriva. Y hoy, sin duda, que la salud va a hacer quedar a la economía en la deriva si no mejoramos. Un placer y estamos a la orden en el correo electrónico hectorjaime@gmail.com. Héctor Sinache. Es cuanto. Gracias, muchísimas gracias, diputado. Un placer tenerte también aquí. Senadora Claudia Anaya, por favor, su mensaje para cerrar y cerramos con broche de oro con usted. Muchas gracias, primero que nada, Tricia, por la invitación. Muchas gracias a mis compañeros diputados por permitirme escucharlos y aprender de ellos. Decirle a la gente que hay que ser muy solidarios con el personal de salud, que hay que reconocer el gran esfuerzo que están haciendo por cumplir, sí, con su vocación, pero también por brindarle la protección de la salud a todos los mexicanos. Entonces, hay que evitar actos de discriminación, actos de odio, actos de rechazo a todo el personal de la salud, no solamente a los médicos y enfermeras, sino también al personal administrativo y de limpieza que están hoy día en los hospitales, ¿no? Todos los que están también trabajando en todo lo que se les ha llamado los sectores prioritarios o estratégicos que ya regresaron a actividades para que se cuiden mucho. La gente tiene que salir por cuestiones alimentarias, por cuestiones de sustento, pedirles que se cuiden mucho, que cuiden mucho de seguir todas las instrucciones que nos han dado las autoridades sanitarias para no contagiarnos de esta enfermedad. Efectivamente, el sistema no está preparado para atendernos a todos en el mismo momento y aquí de lo que se trata es de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. El gran reto que tenemos como legisladores es anteponer el bienestar del país y anteponer el bienestar de los ciudadanos antes que nuestros compromisos con nuestros partidos políticos o con una visión gubernamental. Lo digo con toda responsabilidad porque la gente me lo ha dicho. ¿Por qué no detuviste lo del Seguro Popular? ¿Por qué no detuviste lo del Fondo Minero? ¿Por qué no detuviste tal o cual modificación legal? Lo cierto es que en la votación electoral 2018 Morena tuvo una gran aceptación de voto que hizo que se llevara mayoría relativa en ambas cámaras. Ya tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores únicamente faltan 8 votos para que puedan pasar sin necesidad de ninguna negociación de acuerdo las reformas constitucionales. Creo que aquí coincido con el diputado Héctor,
es la participación social lo que hace fuerte a los actores políticos y que visualicemos nuestro futuro. Finalmente viene el 2021 y creo que esta es la última oportunidad que tienen los diputados en la próxima aprobación del presupuesto de egresos de la Federación de demostrar cuáles son sus prioridades como legisladores. México, los ciudadanos de México, los problemas de México o los compromisos que tienen con un partido político. Es la última, porque este es su último presupuesto de egresos de la Federación. Finalmente, externar que desde el Senado de la República estamos a sus órdenes, seguiremos legislando con una perspectiva ciudadana a través de todas las sugerencias y recomendaciones que nos dé la gente, y pues yo quedo a sus órdenes y muy agradecida por la invitación. Pues ha sido un gusto, de verdad, se me fue volando el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Espero, bueno, este tipo de ejercicios que estamos con esta nueva norma haciendo en EPLOC, pues nos sirven también para escucharlos de primera mano, más allá de dar el seguimiento a su quehacer legislativo, por lo que espero que pues pronto podamos repetir, nos sigan compartiendo avances y retos que se seguirán conformando en materia legislativa en este nuevo contexto. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hoy, un viernes por la tarde, de quedarse en casa. Muchas gracias, de verdad, tuvimos bastante buena respuesta. Hoy y los días, todas, simplemente ya un mensaje final, a todas las personas que estuvieron conectadas hoy y también los días anteriores en los webinars que tuvimos sobre política y economía. Si alguien se perdió alguna de las mesas o quisiera volver a revisar alguna participación, les comento que en breve estarán las repeticiones de estos 3 webinars disponibles en nuestra página web en www.eblog.mx para que puedan descargarlas y estaremos ahí generando material que por supuesto compartiremos también con ustedes, senadora y diputados. Muchísimas gracias y pues es todo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar aquí.